y gracias a todos por el tiempo y recibirme entre ustedes en esta noche. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad y la bendición que nos da de poder acercarnos a Él, a poder acercarnos a su palabra para aprender y para conocerle mucho más. En esta noche quiero compartir una reflexión eh, bien especial que particularmente cuando pienso en la santidad y medito en la santidad, pues inmediatamente pienso también en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Y hoy quiero que exploremos y entendamos un poquito de esa relación que hay entre la gracia de Dios y la santidad. ¿Ok? He estado viendo algunas de las reflexiones de la santidad y bueno, bien, gracias a Dios es edificante. Y hoy pues quiero ampliar un poco más, ¿verdad? El tema para nuestro fortalecimiento. Y cuando pienso en la relación entre la gracia y en la santidad, y hay un personaje bien especial, hermano, que llega a mi mente y a mi corazón, pues que nos da una muestra de eso, de cómo la gracia de Dios y la santidad están relacionadas, ¿ok? Y ese personaje es Isaías. Quiero pedirles que nos ubiquemos allí en el capítulo 6 para ver un poco cómo es su llamamiento y cómo la gracia de Dios está directamente relacionada con su llamamiento y por supuesto con su santificación. Porque muchas veces cuando hablamos de santidad, lo relacionamos mayormente al apartarnos del pecado y el ser puestos aparte, ¿verdad? O el ser puestos aparte del mundo, ¿verdad? Y es correcto ese concepto y esa concepción, ¿verdad? Pero también es importante que entendamos que cuando se nos santifica o cuando Dios nos santifica, nos hace santos, nos consagra, ¿verdad? Lo hace con un propósito, lo hace con un fin y es en este caso utilizarnos, usarnos en los intereses que tiene, en los planes que tiene. Y es lo que vamos a ver en Isaías capítulo 6 brevemente. ¿Okay? Por favor, acérquense allí, abran allí sus libras para que leamos este llamamiento muy especial que recibió este profeta. Fíjense, el versículo 1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjese la reacción de Isaías en el versículo 5 ante esta visión. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar, tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 10. Entonces,
podríamos pensar, oye, no vemos el término o la palabra gracia en este llamamiento que le hace nuestro Dios a Isaías. Lo que vemos es cómo Isaías es llamado, cómo ve a Dios primeramente en su trono, cómo luego se ve a sí mismo, perdido, asustado, y cómo luego ve la misión que Dios le da. Pero sí está la gracia, sí está la gracia en este llamamiento y en esta santificación que recibió, en este caso, Isaías de parte de nuestro Dios. Y la recibió porque él no merecía eso. Él no merecía primeramente ver a Dios, mirar a Dios en el esplendor de su gloria, de su grandeza, de su majestad, en el resplandor de su santidad, porque era lo que alababan los ángeles, santo, santo, santo. Y el término santo, ahí repetido en 3 ocasiones, en el versículo 3, solamente aparece 3 ocasiones, pero en el hebreo, en el original, en el idioma original, es algo que le llaman un superlativo, o sea, infinito, o sea, la santidad de Dios es infinita, o sea, sin parar, infinita. Y wow, esa santidad de Dios revela la gloria de Dios, como dice también ahí mismo el versículo 3 al final. Y obviamente Isaías, siendo humilde primeramente, considerando su condición de pecador, él dice, ay de mí, versículo 5, siendo hombre pecador de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de pecado, han visto mis ojos. Él estaba aterrorizado y asustado porque sabía en lo profundo de su corazón que por su condición pecaminosa lo que merecía recibir era la muerte, pero no recibió la muerte. Vemos la gracia de Dios y la gracia de Dios es esa, recibir un regalo que no merecemos. ¿Verdad? Por la gracia de Dios, Isaías fue santificado, ¿verdad? Fue puesto aparte para un propósito, para un fin. Después que Isaías se espanta, se horroriza, viene un ángel, ¿verdad? Describe el texto, agarra un carbón con una tenaza y con ese carbón lo coloca en la boca de Isaías y le dice que es limpio tu pecado, es quitada tu culpa, o sea, es santificado, es lavado, es puesto aparte. Y como dijimos al principio, ¿verdad? La santidad también debe concebirse para cumplir un propósito para Dios. Inmediatamente después de esa santificación de Isaías por la gracia de Dios, y bueno, inmediatamente después de eso nuestro Dios en el versículo 8 hace una pregunta puntual. En el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Obviamente es una pregunta que Dios hace en presencia de Isaías. Y Isaías obviamente, después de ver a Dios, la gloria de Dios, después de la gracia de Dios obrar en él, de santificarlo, de purificarlo y todo lo que Dios acaba de hacer en él, obviamente él de manera espontánea responde, yo iré, heme aquí, yo mismo soy. Dios está preguntando a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y Isaías responde espontáneamente, yo iré. Fíjense la sabiduría de Dios, de nuestro Dios. No pregunta a Isaías, ¿quieres ir? ¿O qué te pasa? O te ordeno. O sea, Dios solamente hace las preguntas. Y en respuesta espontánea, Isaías, yo iré. O sea, la gracia de Dios, la santificación de Dios, obraron en Isaías. Obraron en Isaías y lo movieron a ser espontáneo en aceptar la misión de Dios, que era en este caso ir a llevar el mensaje de Dios, ir a endurecer el corazón del pueblo. O sea, mientras más predicara, mientras más llamara al arrepentimiento, el pueblo más se le iba a endurecer el corazón. Y fíjense, es una misión muy compleja, muy compleja. Isaías en todo su derecho pregunta, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Dice el versículo 11, porque se da cuenta de la complejidad de la misión, ¿no? Eso no lo leímos, ¿verdad?
Y el Señor le dice, bueno, hasta que la tierra se quede sin morador y no haya habitantes sobre la tierra. Y bueno, ahí viene una profecía de Cristo, versículos más abajo. Entonces se necesita la gracia de Dios obrando con la santificación de parte de Dios que nos santifica, ¿verdad? Que nos llama, ¿verdad? Para nosotros de manera espontánea poder decidir servirle al Señor, hacer la voluntad del Señor, glorificar al Señor y por supuesto mantenernos apartados del pecado, apartados del mal. Y más porque, imagínense, Isaías acababa de ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, conmovido, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver y puedo percibir en este pasaje una relación bien especial entre la gracia de Dios y la santidad, ¿verdad? Dios cuando santifica, Dios cuando te santificó a ti, Dios cuando me santificó a mí, a cada uno de nosotros, primeramente muestra su gracia, muestra su gracia. Hay una relación con su gracia. Y yo creo que nosotros para poder mantenernos, hermanos, sirviéndole al Señor, haciendo la obra del Señor, o sea, cumpliendo el propósito para el cual se nos santificó, para el cual se nos consagró, o sea, nosotros necesitamos mantenernos yendo a la presencia del Señor, viendo al Señor en su trono, en su santidad, en su grandeza, alabando también la santidad de Dios, la grandeza de Dios y teniendo mucha humildad y reconociendo que no merecemos eso, ¿verdad? El haber sido lavados, el haber sido santificados, el haber sido escogidos, puestos aparte por el Señor para servirle, para cumplir sus propósitos, para contribuir al cumplimiento de su plan. Así como lo fue con Isaías, también lo es con cada uno de nosotros. Si me mantengo viendo al Señor en su trono, ¿verdad? Viendo al Señor en su trono, en su falda, en su gloria, pues luego me veré a mí mismo, como se vio Isaías, y luego veré la misión y responderé a la misión de manera espontánea, inmediata, como lo hizo en este caso Isaías. Y es algo que diariamente, la invitación es hacerlo diariamente, ver al Señor, observar al Señor en su templo, en su trono, reinando, ¿verdad? Y hallando gracia en Él, viendo cómo su gracia obra en nosotros. Eso nos va a dar fuerzas para seguir adelante, para mantenernos sanos. Hay otro pasaje que quiero considerar en esta noche para hablar de la relación entre la gracia y la santidad. Y el domingo pasado nuestro hermano Jairo estuvo explicando Primera de Pedro capítulo 1. Hoy solamente vamos a ver en dónde está la gracia en Primera de Pedro capítulo 1, porque es la escritura básica o una de las que más pensamos cuando hablamos de la santidad. Cuando se nos dice ser santo, porque yo soy santo, ¿verdad? Ese ser santo, porque yo soy santo, del versículo 15 del capítulo 1, viene precedido de la gracia. Está en un contexto de gracia. Fíjense, capítulo 1, en el saludo, versículo 2, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, ¿verdad? El ser rociados con la sangre de Jesucristo es el proceso no solamente de limpieza de nuestros pecados, sino de santificación, ¿verdad? Y está relacionado con la gracia. Ahí lo vemos en el inicio, en el saludo. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahí está la gracia de Dios que los profetas
se esforzaron mucho en poder entender, en poder comprender, pero no fue posible para ellos poderla entender y poder comprender la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es algo que gracias a Dios nosotros sí hemos podido ver, entender y por supuesto disfrutar esa gracia de Dios revelada en Cristo. Y por eso dice en el versículo 13, el versículo anterior, previo al 15, dice, por tanto, ciñan los lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa venida de Jesucristo gloriosa es un regalo de Dios, va a ser una manifestación de la gracia de Dios. Y hay que ceñir los lomos. Nuestro hermano Jairo nos explicó, ¿verdad? Cómo se ciñen los lomos del entendimiento por causa de esa gracia que se nos va a manifestar en la venida de Jesucristo. Eso nos hace ser hijos obedientes y no conformarnos, como dice el versículo 14, a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, ¿verdad? Nosotros también vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, ser santos porque Dios es santo, ¿verdad? Es algo que va en contra de la corriente de vida normal. O sea, ya no nos conformamos con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. Versículo 14, al contrario, somos santos como aquel que nos llamó es santo, ¿verdad? Y, y esa santidad, eh, o sea, esa santidad que nosotros vamos a practicar no es producto de nuestros esfuerzos, no es producto de nuestros méritos, es producto de lo que hizo Cristo por nosotros, de su gracia, del regalo del perdón, ¿verdad? Por eso dice más abajo, en el versículo 18, pues fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros, o sea, la gracia de Dios. Fuimos rescatados, fuimos lavados, fuimos santificados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? O sea, eso debe movernos a nosotros, hermanos, a mantenernos apartados del pecado, a mantenernos sirviéndole a Dios. Nadie tiene fuerzas por sí mismo para, para andar en santidad, para vivir en santidad. Ningún ser humano tiene las fuerzas suficientes. Solo en Cristo es posible. Solo viendo la gracia de Dios, solo mirando la gracia de Dios. Vemos el ejemplo de Isaías, ¿verdad? Pudo mantenerse firme, pudo serle fiel a Dios, a pesar de que al final preguntó, oye, ¿y hasta cuándo va a ser esta misión? Pero se pudo mantener firme por lo que vio en la visión. Igual nosotros tenemos que mantenernos viendo a Dios, viendo la gracia. También nuestro hermano Jairo hablaba de la humildad y Isaías fue muy humilde, hermanos, cuando dijo, ay de mí que soy hombre muerto, o sea, siendo pecador, habitante de pueblos con labios inmundos, fíjese, han visto mis ojos. O sea, nosotros tenemos que tener esa humildad. Wow, ¿quién era yo? Fui rescatado de la vana manera de vivir heredada de mis padres, la educación que recibí, el mundo, y todo, o sea, de donde Dios me sacó. ¿Cómo no andar en santidad? Después de lo que Dios hizo por mí, después de lo que Cristo hizo por mí, me compró con su sangre. Isaías fue lavado con un carbón, ¿verdad? En la figura del capítulo 6. Aquí nosotros fuimos lavados y santificados y comprados y rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Purificamos nuestra alma, versículo 22, y mantenemos nuestros ojos en la eternidad, ¿verdad? Que es lo que dice el versículo 23, toda carne es como hierba
Y la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Este capítulo 1 y gran parte de la carta nos indica, nos enseña mucho sobre el cómo vivir en santidad. Sobre todo cuando nos dice en el versículo 14, en el versículo 15, cuando nos dice al final que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones, como padre, como esposo, como trabajador, como empleado, como hijo, como estudiante de liceo, como estudiante universitario, como vecino, como siervo del Señor, en todas las decisiones del matrimonio, en todas las áreas, ¿verdad? Debo hacer las cosas como Dios las haría. O sea, debo hacer las cosas rectamente porque fui rescatado de la vana manera de vivir. O sea, Cristo me lavó, Cristo me salvó. ¿Cómo no vivir en obediencia a Él? Y no solo eso, también en los versículos 4, 5 y 6, tengo una herencia en los cielos, incontaminable, incorruptible, inmarcesible. O sea, la gracia de Dios, el regalo de la salvación y el perdón no merecido, es algo que debe movernos, hermanos, a la santidad, a la santificación. Vuelvo a hacer énfasis, no tenemos fuerzas por nosotros mismos para luchar contra el pecado, para vencer y triunfar sobre el pecado, o para mantenernos consagradamente, santificadamente, sirviéndole a Dios. Todo lo que Dios necesitó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que Dios necesitaba utilizar en el Antiguo Testamento, en el templo, los utensilios, Dios los santificó, hermanos. Recuerden eso. Pasaba por un protocolo serio en el sistema sacrificial, ¿verdad? Tenía que todo ser santificado y consagrado para un uso específico en el templo por los sacerdotes. Y las partes del templo, todo era santificado. Los sacerdotes eran santificados, consagrados. Todo lo que Dios va a utilizar para sus propósitos tiene que santificarlo. Y ahí estamos nosotros también incluidos. Y todo eso en el Antiguo Testamento eh, era una sombra de la santificación real y verdadera que hoy nosotros disfrutamos en la persona de Cristo, gracias a la gracia de Cristo. Y quiero terminar mi reflexión esta noche con un pasaje bien especial que está en la carta de Tito, donde el tema para la iglesia en Creta es la gracia de Dios se ha manifestado. Y entre tantas deficiencias que tenía la iglesia en ese lugar, una de ellas era la falta de buenas obras y, y la dificultad para cambiar y apartarse del pecado. O sea, santificarse realmente. Por eso el mensaje central de esta carta es la gracia de Dios manifestada. Y con la lectura de esta escritura finalizo mi reflexión. Capítulo 2 de Tito, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, fíjense, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar, hermanos, a la impiedad, a los deseos mundanos? ¿Y por qué vamos a estar aguardando la venida de Jesús? ¿Ok? ¿Por qué vamos a ser un pueblo propio, celoso de buenas obras? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Vamos a andar en santidad
Vamos a apartarnos de la mundanalidad, de la corriente de este mundo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, porque Cristo me salvó, porque Cristo me lavó. Todo lo que hacemos como cristianos, de las cosas más sencillas, más pequeñas hasta las más grandes, deben estar influidas por esta realidad, por esta afirmación. Todo lo que hago, lo hago porque Cristo me ha salvado, me ha lavado. Vivo en santidad, ando en santidad, le sirvo al Señor por lo que Cristo hizo por mí en su gracia, en su gracia. La gracia de Dios puede ayudarnos, ¿verdad?, a andar en santidad, a vivir en santidad. Les invito y les animo, pues, no solamente a revisar estas tres escrituras que hemos compartido esta noche, sino a explorar más ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo de cómo la gracia tiene poder para, para hacernos andar en santidad, para enseñarnos, como dice acá específicamente el versículo 12, porque esa gracia es instructiva, enseña, es nuestra maestra y quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, que el Señor me los bendiga grande. Gracias por la oportunidad de estar entre ustedes en esta noche. Un abrazo. Muchas gracias, mi hermano Pedro. Que Dios te bendiga, mi hermano. Agradecemos a Dios por enseñarnos, por seguir recordándonos quién es el que puede causar en nosotros una vida de santidad, quién es el único quien pudo rescatarnos, el único quien pudo transformar nuestras vidas y que nos permite poder vivir una vida de servicio apartada del pecado. Gracias a la gracia de nuestro Dios, hoy somos bendecidos. Hoy podemos servirle, hoy podemos adorarle, hoy podemos tener comunión con Él porque Él nos permite vivir una vida de santidad, una vida apartada del pecado. Gracias, mi hermano. Un fuerte abrazo, que Dios me le bendiga y vamos a orar. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios, que Dios nos siga dando entendimiento cada día para poder seguir pensando, para poder seguir esforzándonos en su voluntad, en vivir una vida apartada del mundo en santidad. Oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por estar con nosotros, por permitirnos poder seguir escuchando tu consejo, seguir escuchando tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que todas las cosas que tenemos, una vida de santidad, una vida de servicio, una vida sujeta a usted, ha sido por su gracia, por su misericordia, Señor. Usted lo ha hecho todo, Padre bendito. El resultado de habernos salvado es poder vivir una vida de servicio a usted delante de su presencia. Gracias por nuestro hermano Pedro que nos ha compartido tu palabra, Señor. Bendice su vida, su familia. Gracias por cada uno de los hermanos aquí en este lugar, en esta noche. Y gracias por permitirnos poder seguir creciendo y avanzando y entendiendo tu voluntad y cómo tu deseo, Señor, a través de todo lo que has hecho por medio de Jesús, es querer estar siempre con nosotros, Padre. Un Dios que es perfecto, que es luz, que es tres veces santo y que no hay ninguna tinieblas en él. Gracias, Padre bendito. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, agradecemos a Dios esta noche, esta bella oportunidad. Y antes de terminar, vamos a mirar cuál es el programa que tenemos para este domingo con la ayuda del Señor y también para el día miércoles. Quiero recordarles que para este domingo 27 de octubre, nuestro hermanito Roberto Almonte estará predicándonos la palabra de Dios. Seguimos con el tema Viviendo en Santidad, así como nuestro hermanito en esta noche nos compartió la palabra. Seguimos con este mismo tema para seguir enriqueciendo nuestras vidas y nuestros corazones. Así que domingo 27 de octubre, Roberto Almonte de República Dominicana, nuestro hermano estará compartiéndonos la palabra. El día miércoles 30 de octubre, nuestra hermana María Luisa será la portadora de Reunidos en Oración y Alabanza para nuestro Dios, solo damas. Así que todas las hermanitas están cordialmente invitadas para el día lunes para seguir orando, para seguir clamando a nuestro Señor. De antemano, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios esta oportunidad. Nos despedimos también de nuestros hermanos y amigos y todos aquellos
que nos acompañan por la plataforma de Facebook Live. Dios les bendiga, muchos besos, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en esta noche y también por estar conectados desde esa plataforma con nosotros unidos en oración y alabanzas a nuestro Señor.